La recarga del día. Con Arturo Gómez. En el libro de Josué capítulo 24, verso 15 dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta última expresión es una de las más conocidas en el campo cristiano, y de hecho muchas personas que no asisten a una iglesia la han declarado muchas veces: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero lastimosamente esta se ha convertido sencillamente en una declaración de positivismo, más no de acción. Hemos escuchado a la gente decir: es que yo y mi casa serviremos al Señor, y lloramos delante de la presencia de Dios diciendo: es que yo y mi casa serviremos al Señor. Pero tenemos que entender varias cosas en cuanto a esta expresión, lo que hacía o lo que decía Josué, y en el momento en el que él lo dice, la expresión yo y mi casa serviremos al Señor. Lo primero es que había empezado un proceso de contaminación en el pueblo, en el cual algunos querían servir a otros dioses y empezaron a levantar altares. Y Josué, como líder, pero ya en su etapa final, por decirlo así, se levanta y dice: bueno, primero, ustedes van a mirar a quién van a servir. Si a los dioses de sus padres, está hablando de tradición. O sea, tú vas a buscar a Dios por tradición. Tu familia adora a Dios por tradición. ¿A qué tipo de Dios adora? Si es un legado generacional, que porque mi familia fue a esta iglesia, mi abuelo fue a esta iglesia, mi tatarabuelo fue a esta otra, y por esa razón yo voy a esta iglesia. 2, dice: a los dioses en cuya tierra habitáis. Entonces está hablando de moda o de conveniencia. No es que yo voy a esta iglesia porque es la iglesia de moda, es que yo voy a esta iglesia porque me conviene ir, porque es que allá tengo un amigo, una amiga que me llama la atención, ¿sí? Es que allá me están dando trabajo. ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué buscas del Señor? ¿Por conveniencia? ¿Porque es la iglesia que todo el mundo habla ahora o es la que sale en las redes sociales? Y Josué, después de hacer esta pregunta, hace una declaración. Dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo quiero que tengan presente lo siguiente: esta declaración no es una declaración de positivismo como muchas veces lo hacemos nosotros. Vamos a declarar positivamente: yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos al Señor, pero nunca pasa nada. No, cuando un líder familiar decía yo y mi casa serviremos al Señor, por cultura, en la gran mayoría de los casos, era prácticamente una obligación que la familia siguiera la doctrina o la creencia del jefe de la casa. Era obligatorio que si el papá seguía un Dios, toda la familia tenía que seguirlo. Por eso Josué dice: mi casa y yo seguiremos a Jehová. Primero, porque es una obligación de mi familia. Pero lo segundo, que me parece mucho más importante, es que cuando el jefe de la familia, el que llegaba primero a cierta doctrina, la seguía, era su responsabilidad empezar a instruirse en esa doctrina para enseñarla a los del resto de su casa. ¿Sí? Iba, se preparaba, hacía todos los estudios concernientes al Dios que iban a seguir, por decirlo así, para poderlo pasar a su cónyuge, a sus hijos y a los hijos de los hijos. En el día de hoy, nosotros queremos que nuestra familia llegue a los pies de Cristo, pero no hacemos absolutamente nada. Repito, se vuelve en una declaración de positivismo. No. Nosotros necesitamos aprender cuál es el Dios que estamos adorando y cuál es el Dios que estamos siguiendo. Debemos estudiar acerca de Él, leer la palabra, orar y luego enseñarle esto también a los demás de nuestra casa. Pasarles información, no obligarlos y decirles: es que ustedes tienen que ser cristianos evangélicos porque yo voy a la iglesia. No. Es empezar a mostrarle al Dios al cual hemos creído,
empezar a hacer un devocional con ellos, empezar a pasarles algún tipo de material que sea llamativo o atractivo para ellos, empezarles a poner la música, los ritmos que a ellos les gustan, pero con doctrina o con letra cristiana. O sea, es empezar un proceso en el cual vamos formando y vamos instruyendo y vamos enseñándole a nuestra familia el Dios al cual nosotros hemos creído. Y si tú quieres declarar y decir, mi casa y yo serviremos al Señor, pues no solamente es gritarlo en un culto, no solamente es declararlo en cierto lugar, no, es tomar esta declaración en fe y recordar que la fe sin obras es muerta. Así que tomar esta declaración en fe: mi casa y yo serviremos al Señor, y yo voy a preocuparme por aprender, pero también por enseñarle a mi familia el Dios en el que he creído. Permíteme orar por ti. Señor, yo te doy gracias por cada persona que hoy, en cualquier lugar de esta tierra, escuchan la recarga, Señor. Te pido, Padre, que les ayude, Señor. Yo sé que ellos oran por su familia para que lleguen a ti, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que en ese proceso ellos puedan, en el nombre poderoso de Jesús, ser instrumentos de enseñanza para el resto de su familia. Que puedan, Padre amado, Señor, a poder llevar este mensaje de manera clara y directa a los demás de su casa y de su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Pero también te pido para que hagas un milagro en estos días, para que traigas respuesta a ellos en el nombre de Jesús, para que seas tú, Señor, moviéndote de manera poderosa en sus hogares, Señor, y trayendo la respuesta que ellos necesitan, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No te quedes con esta recarga, compártela. Alguien más necesita escuchar esta palabra. Yo soy Arturo Gómez y esta fue nuestra recarga del día. Un abrazo virtual para ti. Bendiciones.